Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este directo de Misterios al Descubierto. Gracias por asistir aquí a Misterios al Descubierto. Les echaba de menos, aunque había estos días, ya sabéis, con los vídeos. Bueno, vamos a dejar ese asunto en un lado atrás y hoy tenemos un tema que espero que te quedes hasta el final. Y si no te puedes quedar hasta el final, míralo aunque sea en 3 partes, en 5 partes, un cachito cada día, porque es más, os anuncio ya de que este tema va a seguir en el canal hasta que termine una serie que voy a hacer, porque os voy a decir una cosa, es tan denso este tema que hoy no vamos a poder dar ni un 10% de lo que tengo que dar sobre este asunto. Lo que vais a escuchar aquí hoy, amigos míos, lo que vais a escuchar aquí hoy, creo que no se ha escuchado en ningún canal de YouTube. Entonces me vais a decir, Cristóbal, ¿me vas a hacer explotar la cabeza? Todo lo que sabemos sobre, o la información que tenemos sobre Anunnakis, ¿no es la que se supone que es? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que vamos a añadir otra visión más. No para reventar la cabeza, sino para que ustedes, que sois los los licenciados, ustedes son los que mejor que nadie puede dilucidar todo esto que vamos a decir, y dicen otros youtubers. Ustedes son los que tienen la sartén por el mango, como se suele decir. Entonces yo voy a dar aquí unos datos, os voy a contar una historia que creo que va a ser interesante. Una historia que quizás se ha escuchado o os va a parecer familiar, igual, no lo sé. Pero lo que estamos aquí es para disfrutar todo el mundo de este momento de poder atender a un tema tan controversial como el origen del ser humano a través de unos seres, dioses, semidioses. Y ya sabéis que yo tengo otras herramientas y espero que os guste el tema. Me lo he preparado hasta con lápices de colores para que no se me escape ningún dato. Y os vuelvo a decir, este tema es para aquellos que nos gusta la mitología, para aquellos que nos gusta la historia, las historias antiguas, creo que vamos a disfrutar, porque yo os puedo asegurar que he disfrutado preparándome este directo para todos vosotros. Os quiero dar las gracias a toda la gente que siempre ha estado ahí conmigo en todos estos directos, todos estos años, y la gente nueva que se está añadiendo a este barco. Y gracias por la oportunidad que me habéis dado una vez más. Os saludo a todos los que estáis en el directo, os saludo a todos los que estáis en diferido. Para no perder más tiempo y aprovechar el tiempo que es oro, vamos a empezar este tema súper interesante. He puesto los Grigori. Y la pregunta principal y primordial es, Cristóbal, ¿qué son los Grigori? Ya me ha roto. He buscado por internet y he encontrado 4 cosas por un lado, 4 cosas por otra. Bueno, es muy sencillo. Para no poner un nombre muy habitual, que ahora os diré cuál es, pues he puesto los Grigori. Simplemente es una cuestión de escoger palabras etimológicamente para decir una misma cosa. O sea que no os preocupéis. Pero ustedes ya saben quiénes son los Anunnaki, al menos ya no, hasta la saciedad nos han dicho quiénes son los Anunnaki. Ustedes seguramente se han tragado vídeos, directos, documentales, han leído libros, han leído los textos sumerios, si los han podido leer. Los originales, no, eso no lo puede leer nada más que los expertos, pero bueno, han leído traducciones y han intentado saber quiénes son estos, quiénes son. Bueno, yo les voy a dar un repaso rápido de quiénes son los Grigori y quiénes son los Anunnaki, aunque ya lo saben. ¿Quiénes son los Grigori? Bueno, esto es una palabra que viene del griego y es una palabra que
que significa vigilante, guardador. Vigilante guardador. ¿A qué me suena esto, Cristóbal? Me suena a un texto apócrifo que yo creo que escuché por algún sitio. Sí, aparece en muchos textos apócrifos, gnósticos, pero apócrifos muy tardíos, y en uno de ellos, llamado el Libro de Enoc. Os voy a dar una referencia. No es lo mismo el libro de Enoc que el profeta Enoc. Ojo, porque en la Biblia se menciona el profeta Enoc en una parte muy pequeñita del Nuevo Testamento, pero no vamos a entrar por ahí, aunque sí en ese trocito sí que se habla de esto que vamos a hablar, de los Grigori. La historia es la siguiente. Una consciencia universal que traspasa los tiempos, que es tan eterno como el propio tiempo, si se puede decir así, crea un ejército, unos seres, un lugar donde sus proles, sus seres, tienen la capacidad de la elección, del libre albedrío. En un momento determinado, en un momento que no se sabe cómo, después de la creación de unos seres hechos por una consciencia, crea al ser humano. En ese momento se le pone unos vigilantes, unas personas, bueno, mejor dicho, unos seres que cuidan a todos ellos, que su condición natural de la vida vaya conforme a la naturaleza, a la evolución misma de la naturaleza. En un momento determinado, uno de ellos, el más listo de ellos dice: mira a esos seres, esos humanos tienen ahí un género, mira qué hermosas, ¿por qué nosotros no podemos tener la misma capacidad de disfrutar, si acaso, de ese tesoro que los humanos tienen? Se hacen una reunión entre ellos y dice uno de ellos: mira, yo he decidido que voy a bajar, voy a estarme con ellas, y me voy a unir a ellas. Ya sabéis cómo. Pero el resto de líderes, que detrás de ellos había algunos ejércitos, dice: bueno, nosotros también queremos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero esto no está bien. No es que esté bien, esto está prohibido. Está prohibido por las leyes de la consciencia universal. Y dice así: bueno, vamos a reunirnos y vamos a por todas. Y que sepamos que todos vamos a asumir la responsabilidad, pero como tenemos libre albedrío, nadie nos puede decir nada. Así que estos seres, llamados los Grigori, bajaron y se unieron a las mujeres. No a todas. A un grupo de mujeres de una tribu correspondiente, que ya os diré ahora cuál es, y de ahí nacieron los grandes héroes de la historia, aquellos gigantes como cedros, aquellos seres que trajeron a la humanidad la ciencia de las plantas, de la cosmología, la ciencia de la espiritualidad, la ciencia de cómo plantar una patata, la ciencia de todo, se lo enseñó a esas personas. El único problema aquí es que aquellos que nacían no podían tener descendencia. Así que cada vez que tenía que nacer uno de estos, para que todos ustedes entiendan, Nephilim, siempre tenía que bajar un Grigori a unirse con una de estas mujeres.
en el mundo hubo tanta maldad por razón de que todo lo que se hacía, todo lo que se cultivaba, todo era para estos llamados Nefilim, los hijos de Anak. Ahora, estos seres en ese momento de la historia mítica de la humanidad, podemos decir que ya ha llegado hasta nuestros días con unas historias un poco extravagantes pero interesantes y que está llevando a confusión, creo yo, porque lo llevó hacia mí, que los Nefilim son los Anunnaki. Y os voy a decir que los Nefilim no son los Anunnaki. Aquellos gigantes que hubo en la antigüedad no son los Anunnaki, sino los hijos de los Anunnaki. ¿Y cómo puedo desarrollar yo todo esto? Bueno, primero, después de esta historia, esta introducción extravagante, esta historia para que podamos meternos en el momento de la historia, de esta historia mítica, o mística, como le queráis llamar, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, usted y yo, es: bien, las tablillas sumerias están datadas mucho más que los textos bíblicos. Yo digo, perfecto, ahí está. ¿Por qué? Porque estaban en piedra y una serie de cosas. Pero las historias se parecen muchísimo, pero no de toda la Biblia, sino de los primeros 11 capítulos del Génesis, porque el resto es la historia del pueblo de Israel, o de los hebreos. Así que no tiene nada que ver con los sumerios. Pero yo digo, ¿tiene los sumerios, o al menos las tablillas estas tan famosas que se encontraron en una de las ciudades que fundó el nieto de Noé? ¿Y Cristóbal de dónde puedes sacar todo esto? Bueno, yo lo saco de una fuente, no sé si fidedigna, para mí sí que es, pero que contrasta con unos asuntos sobre cómo nacieron las civilizaciones. Porque si yo digo, bueno, son antiguas, pero ¿cuándo fue que los sumerios, vamos a hablar de los sumerios, ¿desde cuándo están? Según la arqueología, la historia oficial, la civilización sumeria, o al menos las que repuntaron, están datadas en el 4500 a.C. Y dice la arqueología, historia oficial, de que fueron no una raza que nació de una creación, como se suele decir, sino que fue una acumulación de tribus semitas de diferentes momentos de la historia que se unieron ahí. ¿Y dónde podemos ver todo esto? Bueno, lo podemos ver en algunos textos, que no voy a entrar ahora en ellos, porque vuelvo a decir que este tema es denso hasta no poder más. Así que, para dar uso al tema de hoy, que es que los Grigori son los Anunnaki, los Grigori son los verdaderos Anunnaki, nos tenemos que ir a unos puntos. Primero, estos Grigoris tenían unos nombres. Había unos líderes que fueron los que idearon todo esto. Idearon, vamos a decirlo, hacer una incursión en el mundo humano. Yo no sé, y esto es una especulación mía, y a ver si ustedes pues podéis decir sí o no, y da igual porque es una especulación mía, de que no es que tanto llegaron a tener relaciones sexuales
esos seres con las mujeres, porque hace unos meses atrás o un año hicimos aquí un directo de lo difícil que es que un extraterrestre, vamos a decirlo así, pueda unir un ADN con otro ADN de otro espécimen, porque ocurre cosas como por ejemplo que no pueden tener descendencia. Por eso digo que los Nefilim no podían tener descendencia. Ahora, para no irme del tema, en el momento que estos Gregory bajaron, hicieron la incursión, implementaron en la humanidad la guerra, la división entre la gente. Empezaron el arte de la guerra, el arte de hacer armas, el arte de la ciencia, de la química, el arte de abortar. El arte de abortar o el método de abortar también está implícito en alguno de estos seres. Y además está, que por eso digo que este es tan extenso que estoy dando aquí un repaso largo de lo que va a venir al canal sobre este tema. Perdonadme, me voy a poner gafas porque ya tengo una edad que necesito microscopio para según qué cosas. Se menciona en el libro de Enoch, en un libro apócrifo, se menciona que aparte de los líderes de estos que idearon la idea esta de ir hacia el ser humano y hacer sus historias, se menciona que había 200 que hicieron esto, aparte de los líderes. O sea, eran subordinados que hicieron esto. ¿Sabéis en la historia de los Anunnaki cuántos de estos Anunnaki hay? Según la historia, dice que son ellos 300 para la Tierra y 300 para el inframundo. Da igual da igual el número, ¿no? El conjunto global no es 201, sino es un conjunto global. A mí lo que me parece increíble es que idearan una invasión directa hacia el ser humano, hacia una tribu, en este caso hacia una raza específica, para traer todo este conocimiento. Y me vais a decir, Cristóbal, es que bueno el conocimiento, necesitamos conocimiento, ojo que hay conocimientos que es mejor no saber. Conocimiento es mejor que no saber. No por nada, sino porque la naturaleza humana hoy en día, tenemos la gran idea que siempre un conocimiento lo usamos en beneficio propio. Si a ti te llega un conocimiento de un extraterrestre o de una divinidad o de un ser o de un gnomo o de una patata, te viene un conocimiento de que te va a dar la fórmula para la fuente de la vida y de la juventud y te la da. ¿Tú crees que vas a repartir esa fuente de la juventud, de fuera enfermedad y todo a las personas o vas a beneficiarte de ello? Bueno, no lo sé, pero pensemos en esto. Bueno, los Anunnaki. ¿Por qué estoy diciendo que los Grigori, los vigilantes, son los Anunnaki? Mirad, es sencillo leer la cronología de la historia de la humanidad, ojo, mítica, de los mitos. Es muy difícil, o sea, es muy fácil obviar esa cronología cuando hablamos de Anunnakis. Cuando hablamos de Dios, de Anu, de Enki, de todo el rollo de deidades del panteón sumerio y de la mitología hebrea. Porque los sumerios salen de un árbol genealógico, porque tiene que salir de un árbol genealógico, si no sería imposible, de un árbol genealógico después de unos seres muy especiales que necesitaron, fíjate, vigilancia.
Que por eso están estos vigilantes, estos Anunnaki. Muchos han dicho que ¿qué significa Anu? Anu significa hijos de la tierra. Y Anunnaki, no, hijos del cielo. Se dice que Annuna significa hijos de Anu. Bien, hasta ahí va bien, ¿no? Pero es que la Biblia a los Grigori y el libro de Enoch a los Grigori les llama los hijos de Dios. ¿Similitudes? Así. Así. ¿Qué cambia? Cambia un poco la disposición de del panteón. Cambia un poquito, pero no cambia mucho, no te creas. No te creas que cambia mucho. ¿Sabéis que los Anunnaki pertenecen a un panteón de la ciudad de Nippur? Antigua Nippur. Un nombre, una mención, y también se hacen menciones en otras ciudades que no están, de Lagash y Eridu. Pero no se dice en toda Sumeria. ¿Sabéis que Sumerio, algunos dicen, no, Sumerio, ¿qué significa Sumerio? ¿Sabéis que Sumerio significa hombres de cabeza negra? Porque se supone que era una región en la que se juntaron de diferentes sitios y la mayoría morenos. No sé si negritos, pero más morenos que el resto. Más morenos que el resto. Eso es no lo digo yo, lo dice la fuente oficial. Las similitudes es que los Anu son hijos de Anu, o sea, perdón, los Anunnaki son hijos de Anu y los Grigori son hijos de Dios. En la Biblia se menciona estas dos cosas. Repito, los Nefilim no son los Anunnaki. Para aquellos que digan, no, los Nefilim y los gigantes eran los Anunnaki, no son los Anunnaki. Yo he escuchado muchas veces esto, no son Anunnakis. Los Anunnaki son los gigantes o los Nefilim son, o los hijos de Anak, son los hijos de los Anu con las mujeres. Pregunta. Ahora pregunta. Si en el relato de Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, en el momento del diluvio, en el que los dioses Enki y toda su prole, todo el tema se molestaron porque los humanos no dejaban de gritar y estaban cansados, y mandó a Gilgamesh a construir una especie de barco cuadrado. Luego vamos al relato de la Biblia en el que Dios manda a Noé construir un arca porque algo había pasado, y lo que había pasado era esto, que había demasiada genética mezclada con el ser humano normal y corriente. ¿Cómo es posible que después de todo eso sigan habiendo gigantes? ¿Se lo han preguntado alguna vez? No sé si han visto ustedes la película Noé. Y ahí se ve gráficamente muy bien el tema. Yo les aconsejo que la vean, porque expresa muy bien la mezcla de las ideas de los sumerios, Mesopotamia en este caso, los semitas, lo que era la historia de la creación, o al menos la historia de este momento mítico. Vamos a llamarlo mítico porque hay que tener fe para creer eso. ¿Es posible que los Anunnaki o Grigori sigan? Fijaros, estas preguntas que las diremos en vídeos cortitos que voy a hacer una serie, porque este tema me apasiona. Tenerlo más estructurado, por supuesto. ¿Es posible que los Anunnaki o los Grigori, ya estamos diciendo aquí que es lo mismo, sigan actuando por libre hoy día? Claro, estoy haciendo una pregunta. Estoy haciendo una pregunta un poco
metafísica. Ustedes pueden creer que... Pueden creer, no. Ustedes pueden decir, si alguien le dijese, no, que los Anunnaki hoy en día están actuando, o los hijos de los Anunnaki, aquellos, están actuando hoy en día, lo resolveremos en otro vídeo. Os voy a leer, porque claro, dejadme que os lea un texto. Dejadme que os lea un texto. Lo tengo aquí a medio... Aquí está, si es que... Que dice... Un momento, a ver, este es el 6.4, vale. 2.9. Fijaros este texto, que es bíblico, pero para que veáis cómo en diferentes partes de la Biblia se menciona algo que mucha gente ha dejado de lado y no le ha puesto atención. Porque se menciona las tribus. Sí, amigos, las tribus que están reconocidas por la arqueología y la historia, que estaban principalmente, y no toda, pero principalmente habitada por los hijos de los Nefilim. Un profeta menor llamado Amós dice en uno de sus textos: a ver, aquí está. Yo destruí delante de ellos a los amorreos. Que esto no me hizo nada. Que eran altos como cedros. Y fuertes como las encinas. Destruí su fruto y sus raíces. Amorreos. Cuando yo estaba hablando antes sobre la genealogía, nos tenemos que ir y parar en la genealogía que nos menciona, y esto cualquier cabalista, cualquier teólogo, cualquier persona que se plazca y quiera aprender un poquito de esto, se tiene que parar en uno de los capítulos más, o sea, mejor dicho, menos leídos de la Biblia, que son las genealogías. Y en estas genealogías de los hijos de Noé, aquellos que se salvaron en el arca, que fructificaron la tierra y vivieron muchísimos años, pudieron crear un montón de... reconstruir ciudades, etcétera, etcétera. Menciona que uno de ellos, uno de los nietos de Noé, en una de las tribus, perdón, en uno de sus hijos, que por eso he mencionado yo antes que los Gregory o los Anu fueron a manipular genéticamente, digo genéticamente porque sí se manipuló, genéticamente, no sé de qué manera, las vidas de los fetos de las mujeres para que naciesen unos aberrantes seres que no hacían nada más que salir por sus bocas, sacar por sus bocas maldad y maldad y maldad y maldad y todo para maldad. Tanto es así que alguien me dijo, bah, eso no me puedes hablar a mí de tecnología genética en la Biblia porque eso es imposible. Ahí lo que fue es que si hubiese un demonio, no sé qué, o si hubiese gente, se juntaron las razas entre unas y otras y se salió no sé qué historias. Pues hay un versículo que nadie lee que menciona que una vez que los israelitas salieron de Egipto, en el relato de que querían llegar a Canaán o a aquella tierra prometida, aquello tan famoso, mandaron antes de entrar unos espías para reconocer la tierra. Y en ese relato menciona de que cuando vinieron a dar el informe a Moisés, le dijeron, Moisés, ahí la tierra se nos traga. Sí, la tierra es fructífera, pero allí viven los hijos de Anak. Ah, es una tierra de gigantes. Y menciona el amorreo, el fereceo, el jebuseo, todos los eos,
todas las tribus semíticas, que eso sí que está ahí, y menciona algo que se le escapa a mucha gente. Que no solamente había gigantes, sino que, ¿sabéis? Habían modificado la genética incluso en sus cultivos. ¿Cómo es eso? Sí, aparece en uno de los textos de que para traerle una muestra a Moisés tuvieron que traer un racimo de uvas entre dos personas colgado en una vara porque no podían con él. Grandes, las frutas, todo. Estaba todo configurado para atender la demanda de estos hijos de los Anuna. Estos hijos de los Anunnaki, hijos de los Gregory. Y no me lo estoy inventando, lo tenéis en el libro de Números 13:33. Y dices, oh, Cristóbal, ¿pero qué dices? Pues dice, Números 13:33 es el relato en el que vinieron a darle el informe y dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a su parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Tanto es así que en unos versículos más, arriba o abajo, menciona lo que ven allí. Lo que ven. Uvas, pero gigantes. Esto me hace pensar, esto es una especulación mía. Especulación mía, ojo, esto es una especulación mía. Y sin entrar en debate en la evolución y en la creación de las especies del planeta, pero ¿y si jugaron a la genética con los dinosaurios? Es una especulación que no viene al caso, pero yo lo dejo ahí. Vamos a otra hoja, porque no quiero liarme más y quiero ir acabando rapidito, porque sé que estáis haciendo oídos ahí para estar, y yo lo que quiero es que disfrutéis de esto. Los Gregory, al igual que los Anunnaki, que son lo mismo, eran expertos en tecnología genética. No solo con humanos, sino con las plantas. Presentar una lectura diferente a las mencionadas en otros medios, esto, amigos míos, es digno de que todos nos pongamos a estudiar esto. Porque ya no se nos ha presentado una versión, sino ahora mismo estamos presentando otra versión, y aquí o se debate o vamos a sacar dos vías diferentes. Aunque yo me quedo con parte de una historia y con parte de otra. Y la pregunta que os he hecho antes, y ya para ir acabando esta introducción sobre los Grigori, y que voy a hacer una serie, creo que va a ser interesante, darme tiempo, por favor, para preparar. Cuando yo he dicho que si los hijos de los hijos de Anak, en este caso, los hijos de Anak o Anu, o los hijos de los Anunnaki con las mujeres, o de los Grigori con las mujeres, si tenían hoy en día una actuación, si hoy podían estar de alguna forma. Los líderes no. Los líderes, según los textos del libro de Enoch, el libro apócrifo de Enoch, y de la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, menciona que estos están encarcelados. Pero los que no están encarcelados son los hijos de los Anunnaki. Y esto que estoy diciendo, estúdialo. Quiero decir, no lo estoy diciendo porque sea exacto, pero os voy a dar un dato. Os voy a dar solamente un dato. El libro de Enoch menciona que estos, cuando murieron, se convirtieron en espíritus inmundos.
El libro de Enoc. Y según los textos de otras religiones, menciona que estos Igigis, estos espíritus inmundos, o como le quieras llamar, tienen la capacidad de transformar su forma para hacer aparecer a aquellas personas lo que quieren ver. Son los que se meten en los gobiernos. Son los que se meten detrás de las sombras, susurrando a las orejas y a la mente y al corazón de mucha gente. No lo digo yo. Yo solamente estoy divulgando lo que dicen algunos textos. ¿Es posible que odien tanto a la raza humana, tanto, que siguen dando conocimientos que parecen espirituales a gente y que lo único que hace, ya no sé qué hace con las manos, es destruir las vidas? Envueltas en alguna doctrina, en alguna escuela mistérica, en alguna religión. ¿Ustedes qué piensan? Pues todo esto lo vamos a hablar en otros vídeos. Y hasta aquí el directo, o al menos la explicación de esto y creo que introducción a algo muy bonito que quiero hacerlo porque es otra historia, de otra manera, contada de otra manera, con datos antiguos, y espero que les vaya a gustar. Y ahora me gustaría responder, si tienen alguna pregunta. Los moderadores le van a decir realmente cómo lo solemos hacer, que es: pone usted pregunta y lo ponga en mayúscula para yo poderlo ver y si puedo contestarles bien. Y aquí ya el que no quiera ver un directo de 2 horas, no, que no vamos a estar 2 horas, pues ya puede apagar o verlo a trocitos. Yo creo que las preguntas y las respuestas siempre son muy interesantes. Así que, bueno, vamos a ver. Muchas gracias a todos los que estáis, muchísimas gracias. Carla dice que no creo que sean ellos. Bueno, ¿qué tal la J y Aciel y Fancy Show y todos los moderadores? Muchas gracias por estar ahí y acompañarme siempre. Kaku Tierra dice parásitos. Puede ser parásitos que hablando de los espíritus inmundos, pero esto igual podemos invitar a nuestro amigo Sergio Ruiz, que sabe un poquito esto con el tema de los exorcismos y eso, y podemos debatir alguna cosita interesante. Muy bien. Hay algunas cositas. Aciel, muchas gracias, hombre. No es necesario. Bueno, con eso me voy a tomar un par de cervecitas. Muchas gracias, hombre. Que qué frío hace hoy en Aragón, ¿eh? A 2 grados bajo cero. Cristóbal, disculpa, llegué tarde, directo a ver. Los Grigori está diciendo que son otros. Los Grigori son los Anunnaki. Tienen el mismo nombre, pero hay otra historia que menciona a estos Anunnaki como los Grigori o como los vigilantes, y hay una historia diferente de cómo se portaron y cómo salió las civilizaciones avanzadas, en este caso como la sumeria, babilónica, etc. Que eso lo veremos en otros vídeos. Por favor, ponedme en las preguntas, ponerme pregunta, ponéis pregunta en mayúsculas si podéis, y si no, pues ponéis pregunta y yo intentaré leerlas porque creo que son muy interesantes, ¿eh? Mario Alejandro dice: ¿crees que hay alguna conexión entre la Atlántida y los Anunnaki? Mira, el tema de la Atlántida
es también muy controversial, porque todos creemos que de la Atlántida sale todo lo mejor espiritual y lo más avanzado del ser humano. Pero si vamos tratando la historia de cómo se ha generado la divulgación de la historia de los atlantes, nos vamos a dar cuenta de que no tiene nada que ver, sino que sí que se menciona una civilización, y nos tenemos que centrar en los atlantes, en una civilización que existió. No sabemos cuándo, pero sí que existió. Porque muchos navegantes, digo navegantes antiguos, muchos exploradores, incluso siempre han intentado, ¿no? Buscar esa ciudad mencionada por Platón, ¿no? Pero, un dato sobre los atlantes. Cogió tanta fuerza en el siglo XIX por un escritor, no me acuerdo ahora el nombre del escritor, que escribió una historia ficticia, pero con datos de Platón, etcétera, que reinventó los atlantes, que tuvo tanto éxito que fue un bestseller en aquella época. Lo que nos llega hasta ahora es rastros de esa historia de los atlantes, y creo que los atlantes en sí tenemos que cogerlo como lo que es, una civilización que existió en la Tierra, pero que no tiene nada que ver con este panteísmo, ¿no? O sea, el panteón, ¿no? de los semitas, sumerios, o los Gregory, en este caso, de los hebreos o semitas. Lo que es la Babilonia Baja, ¿no? Lo que es la Sumeria Baja. Sumeria Baja, Nínive, Ur, etcétera, ¿no? Si me dejo alguna pregunta, me perdonáis, ¿vale? Y me la hacéis, por favor, si queréis. Por cierto, hay un Discord que hemos abierto, os lo dije hace unos días, ya lo he abierto y hay gente allí. Ahí podéis dejar, no estoy todo el día, pero sí cuando puedo y cuando veo el móvil, pues podemos charlar ahí un ratito, ¿vale? Perdonadme si veo que hay algo que... Vale, pregunta, ¿cómo estás, Chris? ¿Todo ok? Magic, muchas gracias. Observación, vale. Con ganas, yo también tengo ganas. Vamos a ver. Voy por... Luis Salsa dice, pregunta, ¿crees que los Anunnaki sigan en estos tiempos? Saludos, Cristóbal de Lima, Perú. Sí, pero no están. O sea, están encarcelados. Yo creo, pienso, mejor, de que la relación, que fíjate, la relación tan importante que hay entre el libro de Enoch, el capítulo 6 de Génesis y la historia de del panteón de Nippur, o sea, de lo que es los sumerios, tiene mucha relación con un versículo que hay en el Nuevo Testamento, que he dicho en la carta de Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, uno que se llamaba Judas, hizo una carta muy bien y bueno, pues la reconocieron, la metieron en el canon, pero aparecen unas frases del profeta Enoch y menciona lo que ha pasado con estos Gregory, que están encarcelados ahora en unas cárceles de oscuridad, como se menciona en el libro de Enoch. Están encarcelados. Ellos sabían que no se podía hacer, lo hicieron, libre albedrío, pero como todas las leyes, usted tiene el libre albedrío de ir por la calle paseando, y también tiene el libre albedrío de pegarle palizas a la gente que va por las... Porque usted decide lo que tiene que hacer, pero sabe que hay unas leyes que de convivencia, pues en la Constitución Universal también hay unas leyes que, pues que igual no nos afecta a nosotros, pero sí le afecta a otros seres. Melvin Leonel dice, ¿crees que los Anunnaki manipularon nuestra ADN? No. Yo creo que los Anunnaki, Melvin León Mejía, gracias por la pregunta, manipularon la genética
en un momento determinado de la historia para hacer sus historias. En un momento determinado, pero no la raza humana. Eso es otro. Ahí vamos a hablar, lo que yo pienso es aquellos que estaban por encima de los Anunnaki. Porque estaban por encima de los Anunnaki. ¿Quiénes eran los que estaban por encima de los Anunnaki? Pues los dioses más altos. Para los sumerios es Enki, Enlil, no sé quién más. Y para los semitas o los hebreos son los Elohim. O los Elohim, los dioses. Creo que hay una manipulación genética bastante clara. Bastante clara. Araceli dice, yo creí que eran diferentes unos u otros, que eran diferentes unos y otros. Entonces son los mismos, sí. Los vigilantes y los Anunnaki son los mismos en relatos diferentes, pero son los mismos. Ahora, la historia cambia un poquito, que es la que vamos a hablar en estos vídeos. Darme tiempo porque hay que prepararlo bien, quiero hacerlo con imágenes. Ya sabes que no hay fotos de Anunnaki, ¿vale? Pero vamos a intentar que sea ameno y yo voy a disfrutar mucho haciendo esos vídeos para vosotros. El AIG787 pregunta, ¿puede ser que hayan intervenido por medio de grandes de la historia humana en los últimos 100 años y por ello salto tecnológico del pasado siglo? Algo tiene que ver. Porque en el fenómeno OVNI se dice que hay una ingeniería, ¿no? De que pues Roswell, todos los materiales que se han cogido, pues que ha habido los gobiernos. Bueno, estoy poniendo palabras en mi boca que dicen otros, y tal, y que bueno, hay una ingeniería ahí, unos acuerdos entre extraterrestres. Vuelvo a decir que estos espíritus inmundos tienen la capacidad de presentarse en tu casa como un gris, o presentarse en tu casa como un ángel, o presentarse en tu casa como la Virgen María, o presentarse en tu casa como el propio Jesús, o presentarte en tu casa como un pleyadeno. A mí me gusta mucho una frase de la Biblia que dice probar todos los espíritus. ¿Cómo es esto? La única manera de probar a los espíritus es que no vaya en contra ni de la raza humana, eso por supuesto, ni en contra de lo más ancestral, ni que vaya en contra. Es como decir, te voy a dar un mensaje para la humanidad, pero de momento no lo hables. Yo eso dudo mucho. Pregunta, entonces, ¿crees que los que gobiernan los que nos gobiernan los Nephilim más que los Grigori? Sí. Saludos desde Uruguay, un saludo a Uruguay. Así es. Porque los Grigori o los Anunnaki están encarcelados. Pero los Nephilim, o en este caso los hijos de Anak, o en este caso los espíritus inmundos, esos están vagando por todos lados. Y son muchísimos. Ha sido muchísimas generaciones, muchísimas incursiones. Muchísimas incursiones. Y ojo, porque la palabra gigante es también altura, pero también es poderoso, héroe. Igual grandes héroes de la historia, igual, especulo, grandes héroes de la historia que hicieron cosas posiblemente fuesen hijos de los Anu. O al menos hayan escuchado o visto o hayan tenido una información de cómo ganar una guerra, ser un experto en guerra, etc. Porque tenía todas esas artes de hacer mal contra otros, incluso usando la ciencia que parece que es buena, ciencia para atacar a otros. Eso es una de las cosas que ellos estaban haciendo. Enseñaron a los seres humanos a ponerse en contra los unos con los otros, con estas cosas. Haciendo distinción de clases, haciendo distinción de razas, haciendo distinción de inteligencias, etcétera, etcétera. Uy, se me fue el chat.
Vamos a ver. Pregunta. Raz35 dice: ¿crees que sería posible que la Atlántida, bueno, es igual, fuese en realidad un continente y no más bien una nave espacial y ciudad a la vez? No hace muchos años que pienso que podía ser posible. Te voy a dar un dato. Una de las ciudades que se mencionan en la Biblia extraña, porque yo cuando lo leo es extraño, puede significar, ojo, puede significar o un objeto o una simbología. Pero menciona de que hay una ciudad de 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto, que llegará un momento, y que ya estuvo aquí en la Tierra, pero que llegará un momento en que vendrá con otros Gregory, con otros Anu, y montarán ese pitote que se menciona en el Apocalipsis. Estoy hablando de la Nueva Jerusalén. Leerlo. O sea, para mí, en la mitología hebrea o en la simbología o en la historia bíblica, no me extraña esto que acabas de mencionar, porque yo también lo pienso así. Y ojo, esto también nos viene, esto que has dicho, porque seguramente has visto la película de Stargate Atlantis. Os la recomiendo. La serie Stargate Atlantis. Estupenda. Pero en el consciente colectivo fílmico de las películas tampoco debemos de dejar que nos atrape y nos vuelva, o sea, nos meta imágenes de cómo pueden ser las cosas. Porque en esa serie sí que aparece una ciudad sumergida que emerge y que también es nave espacial. Solamente digo eso. Algual pregunta: ¿consideras pues que eran los malos o dependerán del punto de vista? No, no es que fuesen los malos, es que hicieron algo que no estaba permitido. Porque sigue habiendo Anus, Nakis o Gregoris, que son lo mismo, que siguen a pie juntillas todo, con su libre albedrío, pie juntillas todo lo que le ordena o le manda o le gestiona la conciencia eterna. O los Elohim, o como le quieras llamar. Misterio y más. Pregunta: ¿los Anunnakis manipularon a los patriarcas? No es que lo manipularon. Les dieron mensajes, porque de eso se trata. Es que nos tenemos que meter un poquito, por eso digo que es muy denso este tema. Los Grigori es una imagen, o al menos unos seres, que dentro de la mitología hebraica, ojo, y también la podemos traspolar a la simbología o la historia mítica sumeria, estaba en un estrato de los cielos. Se mencionan cielos, se mencionan muchas tierras, ojo, muchas tierras, no tierras sino muchas tierras. Se mencionan muchos cielos, y en cada cielo hay un príncipe, hay un regidor. Y en este caso, el regidor ahora, según la Biblia, el príncipe de todos, de todo, es el que todo el mundo llama Lucifer. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero en aquel entonces había uno que se llamaba, te voy a decir el nombre, lo tengo aquí, además me lo había apuntado,
porque seguramente yo me imaginaba que me ibais a hacer esta pregunta. Que era el que ideó todo, pero se llamaba, o se sigue llamando, Samyaza. Samyaza. Es el que, Samyaza, era el jefe, el príncipe en ese momento que se encargaba de vigilar, porque de guardar en este caso, tanto de vigilar, de guardar, ¿no? Era uno de los Grigori, uno de los Anu. Es lo que puedo decirte de eso. Bueno, y hablando de por qué manipularon a los patriarcas, ¿no? Dieron mensaje. Entonces, los que hay ahora, si hay, y eso ya la fe de cada uno y de creer en el panteísmo y en el panteón de toda esta mitología, es que si hay los que dan mensajes positivos. Ya no tanto positivos, sino buenos. Mensajes que te pueda advertir de cosas que te pueden no tanto salvar, sino que puede ser bueno para muchas cosas. Yo creo que no todo en este mundo es malo, ni todo en este mundo es bueno, ¿vale? Porque para eso existe la oscuridad y la luz, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Carla Saldiva pregunta, ¿crees que esta manipulación genética se siga llevando a cabo? Oh, Carla, buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Creo que no. Te voy a decir por qué. Porque los que se rebelaron contra eso son los que están encarcelados. No pueden hacer nada. Encarcelados en cárceles de oscuridad. Porque los que digo que están haciendo que no pueden hacer nada, con este tema, son los que están susurrando, es lo que digo, ¿no? Estos llamados, los que habla el libro de Enoch como los espíritus inmundos. Pero esos no pueden hacer estas cosas. Roberto Romero pregunta ¿por qué la película de Noé los gigantes la ponen como gigantes de piedra? ¿Porque puede ser así? Un saludo. Bueno, yo creo que la libertad del creador de la película y la imaginación, porque nadie sabe cómo era. Sabemos que era una aberración, porque salía del vientre de las mujeres. Eso sí está claro. Yo no sé si las mujeres morían a la hora de que naciesen estos. Pero ahí está. Mira, os voy a contar una historia que sale en el libro de Enoch, rápido. En el nacimiento de Noé, aparece en el libro de Enoch, dice el relato, que cuando nació Noé, enseguida se puso de pie, sus ojos brillaban, su pelo era claro, ¿vale? Y se puso de pie y pudo hablar. Su padre se asustó tanto que fue a su padre Matusalén que le dijese a su abuelo Enoch, que vivía ya con los Elohim, que vete a preguntarle si este hijo mío es un hijo de los Gregory. Es un hijo de los vigilantes y a mí mi mujer me ha puesto los cuernos. Y se fue Matusalén, que sabía dónde vivía, según el libro de Enoch, su padre Enoch, y le preguntó, oye, me dice mi hijo, o sea, tu nieto, que si tu bisnieto es hijo de los Gregory, de los Anunnaki, de los vigilantes. Y le dijo, estate tranquilo, que no lo es. Estate tranquilo, que no lo es. O sea, tienen que salir personajes extraordinarios, si acaso, o una aberración. Yo no sé si moral o una aberración física, no lo sé. Ahí ya no puedo contestarte. Pero esa era la idea que se supone que tenían los patriarcas, ¿no? ¿Los Anunnaki están relacionados con los reptilianos? Me dice Raúl Cruz, pregunta. ¿Los Anunnaki están relacionados con los reptilianos? Sí, que están relacionados, pero fíjate, aquellos que han estudiado, y leerlo por favor en algún libro especializado en esto, que sea secular del misterio, sea aparte del misterio, que sea, no sé, un experto en filología, yo qué sé, pura o yo qué sé, os va a decir que la simbología del reptil es una ay, ¿cómo lo diría? Es, a ver si me sale la palabra, es una parte del ser humano.
No es que sea un reptil, sino es una forma de cómo se comporta. Por ejemplo, hay en unos jeroglíficos dedicados a Tutmosis III, creo que menciona que el símbolo de Egipto es un cocodrilo. Y está hablando de que ¿será que Egipto está gobernado por cocodrilos o por seres reptiles? No, significa que su poderío, donde iban los egipcios, que su poder de destrucción, donde iban, y no es tanto eso, sino de regeneración, del rey del río grande como el Nilo, su simbología era la de un cocodrilo. A la hora de mencionar los reptiles o a la hora de mencionar las serpientes, eso era una posición de la capacidad del ser humano. O sea, nosotros tenemos no nuestra parte reptil, sino nuestra... A veces somos astutos en los negocios. A veces vamos con sigilo a hacer cosas en nuestras vidas por aquí. Y cuando más no se da cuenta la gente, atacamos, ¿no? O nos comemos al enemigo. O sea, no lo comemos con palabras, quiero decir, no lo comemos, ¿no? Pero son símiles a animales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando se mencionan reptiles, serpientes, no significa que sea un reptil o una serpiente, un ser serpiente, sino que la actitud de ese ser era como una serpiente o como un reptil. No sé si esto te aclaraba algo. Igual nos va a estallar la cabeza hoy, esta noche aquí, a todos. También muchos de los monstruos mitológicos fueron productos de la manipulación genética. Dice por aquí Irán Mortes, no es una pregunta, pero me ha gustado este comentario. Posiblemente. Vic, muchas gracias, hombre. Muchas gracias por esos 2 euros. Muchas gracias. Pregunta, Cristóbal, ¿quién nos creó? Algunos les creó su papá y su mamá. A mí una vaca y un toro no, aunque mi apellido Toro. Mi papá y mi mamá. Otra cosa es quién creó al primer hombre. Eso es otra cosa. ¿Pero quién me creó a mí y quién nos creó a nosotros? Pues tu papá y tu mamá. Creo que es una pregunta, una respuesta sincera, ¿no? Un saludo a Casiopea y a todos los de OVNI International Fight que estáis ahí, seguro. Un abrazo. Willy Jarra dice, amigo, pregunta, ¿los Anunnaki están debajo de la Tierra? Que yo sepa, los Gregory y los Anunnaki, su lugar de estar son los cielos de los cielos, según la mitología y según los relatos. Yo no te puedo decir porque no los he visto, ¿no? Pero los que estoy diciendo yo ahora, aquellos que se supone que cambiaron el rumbo de la humanidad, que incursionaron en la humanidad en un momento de la historia que nos volvió a todos locos, esos están encarcelados. Dice el texto de Judas en lugares de oscuridad. No sé dónde será, una cárcel oscura, digo yo. No sé dónde está ese sitio. Aunque el libro de Enoch menciona abismos. O sea, lugares muy profundos donde no pueden... Pero bueno. ¿Quién es Metatron? Me están preguntando todo el rato por ahí. Bueno, algunos dicen que que Enoch se convirtió en Metatron, ¿no? El padre de todos los seres y todo el rollo. Yo no te puedo decir si sí o si no. Es una historia más
de la mitología y que tampoco la puedo seguir yo mucho por el simple hecho de que hay menciones en la Biblia de que Noé volverá. Entonces, no puede venir en forma de Metatron. O sea que algo pasa en esa historia que se desvía. Yo me comprometo, si queréis, a revelar este misterio, pero no le veo mucho sentido. Nona Menón, me haces una pregunta, dice, ¿los orbs son vigilantes? Los orbs que fluctúan en nuestras casas. Yo hice un vídeo hace bastante tiempo, creo que está por ahí, y hice pruebas para el tema de los orbs, o de los orbes, y hablé con expertos en fotografía, y todos me han dicho lo mismo, todos. Y yo lo he probado y lo he visto. Empezaron a verse los orbs a partir, y más fuertemente a partir de que empezaron las cámaras digitales a verse en las manos de mucha gente. Por el tema del flash muy cerca del... Bueno, no, hay un nombre, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que tiene ese efecto. Así que yo no te puedo decir, ni le doy yo con respeto a todo el mundo, yo no le doy credibilidad al tema de los orbes como seres vigilantes. Porque eran seres, o son, o fueron, unos seres que sí que estuvieron en un momento determinado y que ahora están encarcelados, y los que tienen que venir aún no han llegado. Pero no porque se les arrebató, en otra parte de la historia se les arrebató ese principado, se les arrebató. Y vuelvo a decir que según los textos bíblicos dice que el rey o el príncipe, o como le quieras llamar, el gobernador de hoy en día de los aires, el que le correspondía a los Gregory y los Anunnaki, es ahora el que todos llamáis o llamamos Lucifer, Satanás y quien es. En la Biblia se le menciona también como el príncipe del príncipe de Persia, que para algunos es muy conocido por un videojuego, pero se le menciona también como el príncipe de Persia. Lucifer está triste. Dice, pregunta, ¿la caída de estos seres piensas que es literal o alegórica? Pueden decir, dicen que no es otra cosa que la antropomorficación de la evolución del cuerpo mental, el espíritu transmutándose en materia. Es una historia mítica. Esto es como, ¿crees literalmente el relato del huerto del Edén de la Biblia? Algunos dicen que sí, eso no. Da igual. Lo que tenemos que ver en todos estos relatos, es qué nos enseña esto. Yo veo los relatos, qué nos tiene que enseñar, porque si están escritos por algo, si están escritos, si se escribieron, si se están malinterpretando, será por algo. Pero todos estos temas hay que debatirlos, por supuesto, pero yo creo que es más bien, tiene mucho de literal y mucho de alegórico. ¿Sabes? Porque claro, ¿quiénes eran los autores que escribieron esos relatos? ¿Quiénes eran los autores que escribieron en tablas de arcilla la historia de los Anu, de los Anunnaki, de Gilgamesh, de la epopeya, de todo eso? ¿Quién lo escribió? ¿Quién estuvo en los comienzos de los comienzos para saber qué es lo que pasó? Para que escribiese letra por letra lo que ocurrió. Quizás llegó de oído a oído, de boca en boca, una historia que se ha ido transformando, ¿no? Y que quizás tenga un 1% de literal y un 99% de alegórico.
pero quedémonos con lo que nos puede enseñar, ¿no? Jaime 007 pregunta, ¿es el abismo un lugar oscuro? No lo sé, no he estado nunca, pero hay abismos, como por ejemplo el abismo de las Islas Marianas, ¿no? La brecha esa que hay tan famosa que está a 11.000 metros de profundidad, una cosa así, es un gran abismo. No entra el sol. Aunque sea de día, el sol no penetra, ¿no? Puede ser que sea esto, que esos abismos estén bajo los océanos de nuestro planeta. Estoy especulando, ¿eh? Pero puede ser una posibilidad, que sea un abismo en el que no entre el sol. Si hubiese un sol y hay un abismo, tiene que haber una superficie. Y si esa superficie está expuesta al sol, entonces si fuese un abismo que no tuviese agua, que refractase la luz, como hace los océanos, que a una cierta profundidad ya no se ve nada, pues posiblemente sea eso. Y no podemos decir que sean las Islas Marianas, porque ya se ha explorado eso, y ahí no hay nada. Posiblemente sea alegórico. Posiblemente, pero bueno. Lisa Lestini dice, pregunta, ¿antes de esta humanidad tuvimos otras? Esto respondería a muchas preguntas, sí. Yo creo que posiblemente hubo muchas. Y te voy a decir por qué. La Biblia nos menciona de que hubo otra humanidad antes de la primera. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay muchos relatos en los textos, sobre todo en la mitología hebraica, en la que se habla de esto. Y no solamente eso, lo hablan muchísimas culturas de ciudades, como por ejemplo Atlántida, posiblemente hubiese sido una civilización entre comillas humana, bípeda, no sé, en el que sí que se establecieron. Sí que se establecieron. Entonces, posiblemente. Pero no vamos a entrar ahí porque eso sería un rollo para otro vídeo. Vamos a ver. Edward Beltrán dices, pregunta, ¿tiene algo que ver los anuegues con las supuestas edificaciones que dicen que hay en la nueva? Bueno, ya tenemos la frase, tú lo has dicho, dicen que hay. Dicen que hay tantas cosas, ¿no? Tendríamos que ir al principio de la arqueología, cómo se puede formar un lugar de excavación, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, esto también lo explico en un vídeo que tengo que hablo sobre unas supuestas estructuras que se descubrieron en Venus, ¿vale? Entonces explico un poquito qué es lo que, si fuese así, cómo serían las estructuras que se viesen si fuesen de miles de años, ¿no? De miles y miles de años. No tan definidas, ¿no? Eso es muy curioso. Pero bueno. Pero no. Lo que sí creo que muchas de las construcciones que hoy en día que decimos es imposible que esto se haya construido con hombres tan débiles, ¿no? Y que no podemos, pirámides por aquí, pirámides por allá, pedazo de piedras por allá, posiblemente la construyeron estos seres. Los Nephilim, los hijos, no los Anu o los Grigori, sino los hijos de ellos. O sea, los Nephilim, los hijos de Anak. Los de las tribus de los amorreos, ceteos, jebuseos, etc. Esos. Seguro. Porque eran fuertes, valientes. No podían con ellos. El relato de Números que he leído hace un rato en la Biblia, de los espías que fueron a la tierra para ver cómo era la tierra, si podían con ellos, dijeron, mira, aquí hay unos que nos han echado patadas, somos como langostas a su lado.
como chapulines, si sois de México, chapulines, así, chiquitillos, somos nosotros al lado de ellos. Nos revienta con un tortazo, revienta a 6 o 7. Así es. Posiblemente. Vamos a especular que sea otra posibilidad dentro de esto, ¿no? Bueno, algunas, yo creo que hay muchas preguntas, pero lo vamos a dejar hasta aquí, pues si no se hace muy largo. Pues amigos, muchas gracias de verdad por su tiempo. Síganme en las redes sociales si quieren. Muchas gracias por el apoyo tan grande que me habéis dado. Gracias, muchas gracias. Estoy... es un bálsamo para mí ver tanta gente en un directo. De verdad, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por las donaciones del super chat. Y me comprometo de traspasar todo esto en hacer posiblemente en 3 o 4 vídeos cortitos otra historia de los Gregory, de los Anunnaki, para que podamos llegar a un estado de debate entre esa... A ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Espero que haya debates y no haya peleas, ni haya despotriques, ni nada, ¿no? Sino que sea un debate limpio y sincero. Es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho porque toca algo que me gusta mucho, que es Biblia, toca textos apócrifos y toca la historia antigua y cómo pensaban aquellas personas, y solamente os voy a dejar un pensamiento. Después de yo rebuscar y después de intentar acordarme de aquellas cosas que yo estudié, ¿sabéis cuál ha sido la conclusión de todo esto que nos tenemos que llevar? Que al final hemos aprendido todos que no sabemos nada. Así que amigos, un abrazo, que os quiero un montón, un abrazo de oso, y nos vemos en el siguiente vídeo, y vais a tener directo los domingos, así que esperarlo con ansia, y espero que me dejéis buenos comentarios y comentarios constructivos. Os quiero un montón, muchas gracias. Chao, chao.